Es martes el doctor José Antonio Lozano Díez, que es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, querido Joaquín. Muy bien. No, Juan Antonio. José Antonio, buenas. Casi igual. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Pues hoy te traigo un tema que en la actualidad es importante, pero que se vuelve, yo creo que para los próximos años, una necesidad. A ver. Ser polímata, Joaquín. A ver, vamos a empezar. ¿Qué es ser polímata? No sé, es la primera vez que escucho la palabra. Mira, dice el diccionario que es la persona con grandes conocimientos en diversas materias, científicas o humanísticas. Los polímatas son los que saben de muchas cosas. Los grandes humanistas, los que han hecho mucho, hay figuras muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci fue un gran polímata porque fue inventor, fue arquitecto, fue anatomista, pintor, fue botánico, fue científico, fue escultor, fue filósofo, fue ingeniero, músico y poeta. No, es una sola persona. O Albert Einstein, por ejemplo, que desde los 6 años nunca dejó de tocar el violín. O incluso Ernesto Sábato, aquel, ¿te acuerdas? Sí, Escritor, sí. pintor y novelista argentino que era doctor en física. Algunos actuales, así famosos, son Natalie Portman, por ejemplo, esta conocida actriz que además es directora, bailarina y es psicóloga. O el caso famoso de Elon Musk, ahora tan de moda, ¿no? Que además de ser físico y economista, pues ha cofundado una serie de compañías como PayPal, como Tesla, etcétera. Hay una anécdota muy simpática del año de 1962 de John F. Kennedy, que convocó en la Casa Blanca a 49 premios Nobel. Y entonces les decía, y en la cena, les decía, bueno, creo que es la vez que más talento y más conocimiento se ha juntado en la Casa Blanca, a excepción de cuando cenaba a solas Thomas Jefferson. Ajá. Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos, que fue el que hizo la declaración de independencia de Estados Unidos, que fue arquitecto, él diseñó la Universidad de Virginia, que fue inventor de muchas cosas, entre ellas la silla giratoria. La silla giratoria se la debemos a Thomas Jefferson. Sí. Ahora, para ser polímata, Joaquín, cuando uno ve estas figuras dirías, oye, pues son superdotados. Y no, la verdad es que para ser polímata a otro nivel, para saber de varias cosas, no se requiere ser un genio. Cualquier persona en la vida puede aprender nuevas aficiones, nuevas habilidades, nuevas maneras de ser. Y eso hoy se convierte, Joaquín, en algo cada vez más importante por las circunstancias del mundo actual. Podríamos decir que mientras los especialistas, que sería el antónimo de polímata, se dedican a explorar mucho un campo en el que están metidos, continuamente el polímata toda la vida empieza a tener una autopista que se va ensanchando, toda la vida se va enriqueciendo y sobre todo toda la vida empieza a encontrar conexiones entre distintas ramas del saber. No requiere necesariamente ser polímata, ser el superconocedor de una materia a fondo, pero sí conocer los fundamentos básicos suficientes para poder conectar con otras. Durante mucho tiempo, sobre todo desde el siglo XVIII, se tendió a la especialización en el conocimiento, las profesiones, todo el mundo a la especialización. Hoy, Joaquín, eso va de salida. Hoy es tan importante llegar a ser polímata, porque ser polímata te ayuda en 3 cosas muy importantes de la vida. Te ayuda en tu desarrollo profesional, ahora se ha vuelto fundamental, ahora voy a explicar por qué. Te ayuda mucho en tu salud física, también voy a explicar por qué, y en tu salud mental. ¿Por qué en el desarrollo profesional? Porque mira, Joaquín, en la medida en que estamos entrando en la era de la inteligencia artificial, en la medida en que nosotros hacemos algo demasiado único y repetitivo, vamos a terminar muy probablemente siendo sustituidos por la inteligencia artificial. Porque las cosas que son mecánicas y continuas es muy fácil que se repliquen hoy con la tecnología que tenemos enfrente. Según el profesor Rod Bernstein, que es profesor de fisiología de la Universidad Estatal de Michigan, dice que la hiperespecialización conduce a la extinción. Fíjate lo que decía, es muy interesante. No nos basta con técnicos ni con mecánicos de primera. Necesitamos filósofos, científicos, artistas. Necesitamos auténticos generalistas. Y esto lo dice una persona
que ha sido distinguida con muchos premios, que se dedica en parte a estos temas. Hay otro, un autor que se dedica mucho a temas de futuro, Daniel Egler, que dice: mientras más nos especializamos y nos enfocamos, más automatizamos lo que aprendimos en nuestras mentes hasta que nos automaticen a nosotros. O sea, que va a llegar el momento en que vamos a ser muy fácilmente sustituidos. Pero además, Joaquín, si a eso le añadimos que hoy la estabilidad laboral en el mundo, me refiero a la economía actual, ha cambiado tanto, fíjate, cada vez las empresas, su esperanza de vida es menor. Cuando en 1920 la esperanza de vida promedio de una empresa en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, tengo esta gráfica, era de 67 años. A finales del siglo XX, la esperanza de vida de una empresa había bajado a 15 años. Hoy no pasa de 5 años, porque son empresas que cambian, que son compradas por otras empresas, que tienen una serie de modificaciones. Entonces, aquella famosa carrera que hacían las personas, que para ser estables se quedaban solamente en una empresa, conociendo de algo y profundamente esa empresa, pues muy probablemente no les vaya a servir y puedan perder el empleo. ¿Qué es entonces lo que hace que una persona pueda tener estabilidad laboral? Cuando conoce de distintas cosas que le permiten en un momento determinado adaptarse a distintos ambientes laborales. Por eso podríamos decir que desde el punto de vista del desarrollo profesional, la polimatía es muy importante y muy necesaria, sobre todo para los jóvenes que hoy están despegando en la vida profesional. Desde el punto de vista de la salud física, Joaquín, fíjate, alguna vez se ha comentado aquí en el programa, para el año 2050, la prevalencia del Alzheimer se va a duplicar en Europa, el Alzheimer. En México hoy reconocemos alrededor de 350,000 personas afectadas por Alzheimer. Y fíjate, Joaquín, que cuando una persona aprende, cuando se vuelve polímata, empieza a regenerar, esto está demostrado en muchos estudios, células cerebrales. Adultos que estudian nuevas asignaciones como idiomas, por ejemplo, te ayuda a crear nuevas rutas cerebrales. Te ayuda mucho a lo que se llama la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas a partir de una célula madre. Y eso solamente pasa cuando aprendemos. El aprendizaje es una de las mejores vacunas contra la demencia senil, contra el Alzheimer. Y quien aprende, quien ya sabe todo de una hiperespecialización que es así, o el polímata, siempre el polímata, porque tiene que crear nuevos modos de entender lo que su cerebro no estaba acostumbrado a entender. Aquel que se dedicó a las matemáticas toda su vida y que tuvo que empezar a pintar, pues esa persona está desarrollando nuevas neuronas. Aquel que aprende un nuevo idioma que no conocía, está desarrollando nuevas neuronas. Y Joaquín, la salud mental, por 3 motivos, es muy importante para la salud mental ser polímata. Lo primero es porque mejora y aumenta la autoestima. Una persona que va aprendiendo, ese aprendizaje le va generando una seguridad en sí mismo, va impulsando su autoestima, se va sintiendo orgulloso con un autocontrol de lo que sabe. También en segundo lugar, Joaquín, porque enriquece sus posibilidades de trato con los demás. Cuando una persona aprende cosas nuevas, sus posibilidades de temas de conversación, de habilidades de cómo comportarse en un grupo social crecen enormemente. Entonces también eso le ayuda mucho a socializar y la socialización contribuye en gran medida en contra de la depresión y de la ansiedad. Y también, Joaquín, porque mejora algunos neurotransmisores que segregan ciertas sustancias que hacen que nos sintamos menos deprimidos. Entonces, desde ese punto de vista, la polimatía es, yo creo que hoy en el mundo actual, algo muy importante para las personas. Y fíjate, Joaquín, hoy más que nunca las personas pueden ser polímatas. Normalmente los polímatas han sido en gran medida autodidactas. Hoy a un clic de distancia tienes cursos de lo que quieras, información de lo que quieras, bibliotecas enteras que podemos consultar por internet. Pero ahí tenemos la gran paradoja de nuestro tiempo. Mientras nosotros en un momento determinado tenemos todos esos recursos, resulta que lo que dedica la mayor parte, sobre todo de los jóvenes, el tiempo, es a ver videos de TikTok o a dedicarse a temas que saben a qué hora se van a poner a ver, 5 o 6 de la tarde y es la 1 de la mañana y no han soltado la pantalla.
Hay un estudio, aquí alguna vez hemos hablado de esto, pero veía recientemente una investigación más actual realizada por la Universidad de Nueva York que demuestra que más del 50% de los jóvenes declaraban usar su smartphone más de 9 horas al día, más de 9 horas. Con lo cual, ¿en qué lo están usando? En el aprendizaje de nuevas líneas neuronales, en el aprendizaje de nuevas cosas, o más bien en estar en un tema más de carácter adictivo, generando dopamina porque están viendo otras cosas. Entonces yo creo que esa es la gran paradoja. Si pudiéramos todo ese tiempo que se está dedicando hoy a otras cosas, dedicarlo a verdaderos aprendizajes, el cambio en la persona, no digo que todo tenga que ser solo aprendizaje, también podemos usarlo para el ocio, ¿no? Pero si una parte importante de ese tiempo fuera para el aprendizaje, el cambio, déjate tú social, el cambio personal que tendría cada uno sería brutal. El otro día hablábamos de esta dificultad de los jóvenes para tomar decisiones. Sí. Y cuando hablábamos de este tema, Joaquín, yo creo que aquí hay un punto bien importante. Los jóvenes hoy tienen un mito en la mente, que si son buenos para distintas cosas no saben decidirse por algo. La cuestión es que no se tienen que decidir por algo, porque si entienden el camino de la polimatía, al revés, un joven que es bueno para 2 o 3 cosas distintas y empieza a generar conectores entre eso, puede ser una persona muy competitiva laboralmente. Sí, pero aquí vamos a ver una cosa. Tú a los 17 años tienes que decidir tu futuro profesional. Sí, y tienes que escoger una carrera. Pero eso es imposible. No. Yo insisto, digo... A ver, Joaquín, está mal en eso el planteamiento educativo en países, sobre todo latinos, está mal hecho, porque hoy los 17 o 18 años son los 12 o los 10 años de hace 25 o 30 años. Los actuales 50 son los anteriores 40, porque estamos llegando distinto a la vida, estamos viviendo distinto a los años. Un joven hoy de 17 o 18 años, si no lo tenía hace 15 años, hoy menos la posibilidad de tomar una decisión, además con la cantidad de información que hay. Y más carreras que están como metidas en un cajón. Y sin saber cuáles van a surgir. Pero por lo mismo hay que decir, hay que estudiar la carrera, pero no necesariamente la carrera que estudias te va a marcar de por vida. En el mundo actual ya no es así, Joaquín. Antes tú decías, oye, pues yo voy a ser médico y me voy a dedicar a tal cosa. Pues hoy siendo médico te puedes dedicar a tantas cosas, siendo abogado te puedes dedicar a tantas cosas, siendo ingeniero te puedes dedicar a tantas cosas, y si esa ingeniería además la sumas con el arte o la sumas con la medicina, pues resulta que de ahí surge la inventiva para nuevas cosas. Fíjate que estás hablando que entonces todos los reporteros tenemos la polimatía. En gran medida sí, Joaquín, porque como dicen que somos aprendices de todo y oficiales de nada. Bueno, ese es un muy buen ejemplo. Un buen reportero es muy polímata, porque un día está hablando con un artista y hablando profundamente, otro día está hablando con... No, en 2 horas. En 2 horas, y en un rato más está hablando con un científico, y en un tiempo más está hablando, como lo tuviste aquí, con un deportista, y de alguna manera está comunicándose con formas distintas de entender la realidad. Eso es ser polímata. Yo creo que hoy ser polímata es ya no algo bueno, que sí es importante, sino que sobre todo para gente más joven se convierte en una necesidad de vida, Joaquín. Quien no sea polímata en unos años va a quedar muy excluido. Y ojalá solamente habláramos del plano económico profesional. Es que yo por eso quería redundar, es que te ayuda en tu salud, te ayuda en la parte mental. Aprender a aprender es la mejor medicina que podemos tener los seres humanos a largo plazo, para mantenernos bien físicamente, para mantenernos bien emocionalmente. ¿Y entonces qué? Entonces la recomendación es generar un hobby, un idioma nuevo. Si a alguien le gusta la pintura, si a alguien le gusta escribir poesía, si a alguien le gusta aprender de música, o les gusta aprender de aviones o de coches, independientemente de la profesión que tengan, es algo que les va a beneficiar enormemente. Es mejor medicina que los antidepresivos. Bueno, pues para los que los toman, en fin. Bueno, pues acabo de descubrir que soy polímata. Polímata. Sí, y todos mis compañeros reporteros, pues mira, yo cuando empecé en el Heraldo,
allá en el lejano 68, después de las Olimpiadas, me tocó cubrir el aeropuerto, que es una fuente, así le llamamos, fascinante. Porque ahí tienes que tratar a jefes de gobierno, a secretarios de gabinete, a empresarios importantes, a artistas, a deportistas, a delincuentes. Se mueve un mundo maravilloso para mí. Fue quizá la base de mi aprendizaje. Y esa base, Joaquín, lo que te da es una visión de amplitud. Digamos que los carriles de tu autopista, desde el punto de vista cultural, mental, se ensanchan. Cuando de repente estás resolviendo un problema y has tenido la oportunidad de escuchar la visión de un científico y la visión de un humanista y te das cuenta que con esas dos visiones encuentras la solución, cuando te das cuenta que en las conexiones hoy de la vida es en donde encontramos más probablemente los avances para la sociedad, para nuestra propia vida, es cuando entiendes la importancia de esto. Bien, pues gracias, querido José Antonio. No, encantado, querido Joaquín. José Antonio, que les vamos a tener noticias padres muy pronto, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, el doctor José Antonio Lozano Díaz. Gracias, querido amigo. Al contrario, a ti, querido Joaquín, muchas gracias y gracias por la invitación. No, pero nos vemos el martes, sí. Voy a unos anuncios y